También fermentaron diversas especulaciones y rumores. Capítulo 52. A la caza de piratas. El primer objetivo. Los 4 emperadores. Algunas personas estaban asombradas y curiosas por la fuerza de Kai. Ese ciego llamado Jingxin no es precisamente una persona sencilla. Escuché que él solo aniquiló a toda la pandilla de Rat. Sus movimientos fueron limpios y eficientes. Algunos comenzaron a especular sobre el secreto de sus habilidades. ¿Cómo puede un ciego ser tan poderoso? Debe tener alguna habilidad especial de fruta del diablo, o dominar alguna técnica secreta que desconocemos. Otros se mostraron desestimados, sugiriendo que fue simplemente buena suerte o que Ragu simplemente no estaba en buena forma en ese momento. TSK, qué mala suerte. Ese lajer debía estar borracho, así que un ciego se aprovechó de él. Más personas etiquetaron a Kai como frío, misterioso y difícil de tratar basándose en su estilo taciturno y despiadado, como lo demuestra el hecho de que los tendones de Rag estaban rotos. Hay muchas especulaciones sobre sus orígenes. Algunos dicen que es el sucesor de una secta oculta, otros que es un asesino que desertó de un gran grupo pirata, e incluso hay quien afirma que no es un ser humano, sino un demonio con piel humana. Al propio Kai no le importan estas discusiones y rumores del mundo exterior. Él todavía se mantiene reservado y taciturno. Hizo planes razonables para la primera recompensa que recibió. Utilizó parte de ello para comprar algunas necesidades diarias, se cambió a un conjunto de ropa oscura un poco más resistente, aún así sencilla y fácil de usar, y también compró algunos medicamentos y vendajes. La otra parte la utilizó para mejorar su equipo. Encontró una tienda de armas de buena reputación en Anvil Island y le pidió a un artesano experimentado que realizara un mantenimiento y pulidos simples en la espada de bastón calma que le había regalado Fujitora para asegurarse de que siempre estuviera en las mejores condiciones. También compró algunos shurikens especiales o pequeñas piedras que eran fáciles de transportar y lanzar, para interferencias o sondeos remotos. Guardó con cuidado la mayor parte de la recompensa restante. Sabía que los ingresos de los cazarrecompensas no eran estables y tenían que hacer preparativos para posibles situaciones inesperadas 607 en el futuro. Kai no se conformó ni se detuvo ante el éxito de su primera misión. Después de un breve descanso y preparación, llegó una vez más al gremio mixto de cazarrecompensas y comenzó a buscar nuevos objetivos. Esta vez su elección fue más tranquila y más acertada. Ya no se centra únicamente en el monto de la recompensa, sino que tendrá en cuenta factores como la fuerza del objetivo, su delincuencia, su variedad de actividades y si le resultará útil perfeccionar aún más sus habilidades específicas. El segundo objetivo que atacó fue un capitán pirata con un botín de 3 millones de vallas. Se decía que poseía una habilidad que le permitía controlar el fuego, similar a una fruta del diablo, y que estaba activo en un arrecife de coral cercano. La dificultad de esta tarea es obviamente mucho mayor que la primera. Kai pasó varios días reuniendo información sobre el objetivo, estudiando cartas náuticas, detectando las marcas y texturas especiales en ellas, e incluso se aventuró en un bar del puerto frecuentado por el capitán pirata, escuchando a escondidas para aprender más sobre sus habilidades y debilidades. Luego, elaboró un plan de batalla detallado, alquiló un pequeño y discreto barco pesquero y navegó solo y en silencio hacia las peligrosas aguas del arrecife de coral. La batalla contra el usuario de la habilidad de fuego es un desafío completamente nuevo para Kai. No podía confiar únicamente en la percepción y en esquivar como lo hacía contra los ataques físicos ordinarios. Las llamas abrasadoras no solo causan daños generalizados, sino que también interfieren con su audición y su sentido del olfato. Kai se vio obligado a usar su haki de observación al extremo, no solo para predecir la dirección y el alcance del rocío de llamas, sino también para tratar de detectar el núcleo y la debilidad del flujo de energía de las llamas. Por primera vez, intentó condensar su haki de armamento sin practicar en la espada de bastón calma para bloquear y dividir las bolas de fuego entrantes. La batalla fue extremadamente difícil. Kai sufrió varias quemaduras por las llamas y le quedaron muchas cicatrices nuevas en el cuerpo. Sin embargo, con su tenaz voluntad, tácticas flexibles y uso exquisito de su habilidad dominante, finalmente aprovechó la falla causada por el uso excesivo de la habilidad de su oponente y lo derrotó y capturó con éxito. El éxito de esta misión no solo le valió una recompensa mayor, sino que, lo que es más importante, le permitió acumular una valiosa experiencia práctica sobre cómo tratar con los usuarios de frutas del diablo.
De esta manera, Kai creció a una velocidad asombrosa. Es como un cazador diligente, que constantemente asume nuevas tareas y desafía a oponentes más fuertes. Sus huellas comenzaron a extenderse por los mares y las islas que rodeaban Anvil Island. Su reputación, cuyo nombre clave era Meditación del Cazador Ciego, gradualmente dejó de limitarse a Anvil Island y comenzó a extenderse a un área más amplia. Mientras llevaba a cabo misiones continuamente, Kai no se olvidó de recopilar información. Prestaría atención consciente a diversas informaciones sobre Grand Line, especialmente aquellas sobre piratas famosos, como Barba Blanca, Pelirrojo, Kaido, Big Mom y otros 4 emperadores, los 7 señores de la Guerra del Mar, los movimientos del cuartel general de la Marina y algunos acontecimientos mundiales importantes. Sabía que esta información era crucial para comprender la situación actual, juzgar la dirección futura e incluso encontrar pistas sobre los piratas del sombrero de paja. Es como una esponja silenciosa, absorbiendo silenciosamente diversos fragmentos de información en esta magnífica era. El mundo de los cazarrecompensas nunca es tan sencillo como luchar solo. Además de enfrentarse a objetivos brutales, a veces las amenazas de los pares son aún más insidiosas y mortales. Kai se encontró con una situación así cuando estaba persiguiendo a un líder pirata con una recompensa de 8 millones de bayas. Este líder pirata era muy poderoso y astuto. Kai dedicó mucho tiempo y energía antes de obligarlo a entrar en un castillo abandonado. Sin embargo, justo cuando Kai estaba a punto de entrar al castillo para realizar el arresto final, sintió agudamente que había varias otras auras acechando a su alrededor. Todas estas auras llevan el aroma único de los cazarrecompensas, una mezcla de codicia, vigilancia y asesinato. Además, su objetivo obviamente era el líder pirata en el castillo. El corazón de Kai tembló. Parece que no es el único que ha puesto sus ojos en esta carne gorda. No actuó de inmediato, sino que optó por esconderse temporalmente y observar la situación. Pronto, otro grupo de cazarrecompensas ya no pudo contenerse y se abalanzó sobre el castillo. Era un equipo de cazarrecompensas compuesto por 5 personas, liderado por un hombre que portaba un enorme rifle de francotirador. Los demás miembros también tenían sus propias fortalezas. Parecían cooperar bien y eran bastante poderosos. Pronto se oyeron en el castillo sonidos de feroces combates, disparos, explosiones, rugidos y gritos. Obviamente, ese líder pirata no era una persona fácil de tratar, y el equipo de cazarrecompensas también pagó un alto precio. Kai esperó en silencio. Es como el cazador más paciente, esperando la mejor oportunidad para que el pescador saque provecho del conflicto entre la agachadiza y la almeja. Después de media hora aproximadamente, los sonidos de la lucha en el castillo fueron disminuyendo gradualmente. Kai sintió que, aunque el líder pirata estaba gravemente herido, no parecía haber perdido por completo su efectividad en el combate. El equipo de cazarrecompensas también perdió a 2 miembros, y los 3 restantes resultaron heridos. Registraban atentamente el castillo, intentando encontrar y eliminar al objetivo gravemente herido. Ahora. Un destello de luz brilló en los ojos de Kai, y en su corazón, y se coló en el castillo como un fantasma. Ignoró al líder pirata gravemente herido y se dirigió directamente hacia los 3 cazarrecompensas restantes. Sabía que si quería obtener con éxito la recompensa, primero tenía que deshacerse de estos problemáticos competidores. Los 3 cazadores de recompensas obviamente no esperaban que mientras la mantis acechaba a la cigarra, el oropéndola estaba detrás de ella. Fueron tomados por sorpresa cuando Kai apareció detrás de ellos como un fantasma y lanzó un ataque sorpresa. El francotirador líder reaccionó más rápido e inmediatamente levantó su arma para disparar. Pero Kai fue aún más rápido. Su haki de observación ya había captado las intenciones del oponente. La hoja del bastón calma en su mano se disparó como un rayo, impactando con precisión el cañón del rifle de francotirador. La inmensa fuerza lo partió por la mitad. El francotirador, horrorizado, intentó sacar la daga que llevaba en la cintura para resistirse, pero el puño de Kai ya había llegado y lo golpeó con fuerza en el pecho. El francotirador gritó y salió volando hacia atrás, chocando contra la pared y desmayándose. Al ver esto, los otros 2 cazarrecompensas se sorprendieron y se enojaron, e inmediatamente atacaron a Kai. Uno es un atacante rápido que usa espadas dobles, y el otro es bueno usando agujas venenosas con efectos paralizantes. Kai respondió con calma.
Aprovechó el complejo terreno del castillo para enfrentarse a los dos hombres. Su percepción le permitió evitar fácilmente las agujas voladoras envenenadas, y los rápidos ataques de las manos de doble hoja estaban llenos de fallas frente a su ojo de la mente. Después de una breve y feroz pelea, Kai finalmente logró derribar a los dos cazarrecompensas al suelo con un costo menor, su brazo fue arañado por la aguja venenosa y se sintió un poco entumecido. No los mató, sino que los dejó inconscientes y confiscó sus armas. No era un hombre sediento de sangre, y comprendía que en el mundo de la caza de recompensas, a veces era necesario dejar una salida para que pudieran volver a encontrarse en el futuro, aunque también pudiera dar lugar a represalias. Después de lidiar con sus rivales, Kai comenzó a lidiar con el líder pirata gravemente herido. Frente a un objetivo que ya estaba exhausto, Kai logró capturarlo vivo con éxito sin mucho esfuerzo. Esta experiencia hizo que Kai fuera profundamente consciente de la cruel competencia en la industria de la caza de recompensas. Aquí no solo tendrás que enfrentarte a piratas brutales, sino que también tendrás que tener cuidado con los ataques de tus compañeros. Para sobrevivir en este mundo no solo necesitas una gran fuerza, sino también suficiente precaución y sabiduría. Empacó su botín, la ficha del objetivo y algunos bailes y saqueados de los cazarrecompensas, no permaneció mucho tiempo en el castillo y abandonó rápidamente ese peligroso lugar. Su figura desapareció una vez más en la vasta noche, continuando su solitaria y peligrosa carrera de caza. A medida que Kai completaba con éxito misiones de recompensa una y otra vez, especialmente después de derrotar a varios piratas con altas recompensas y que eran bien conocidos en áreas específicas, la reputación de cazador ciego Jin comenzó a extenderse como una piedra arrojada al agua, y comenzaron a aparecer ondas en algunas islas y mundos subterráneos en la primera mitad de Grand Line. La gente ya no lo ve simplemente como un recién llegado ciego que tuvo mala suerte, sino que comienza a tomar verdaderamente en serio su existencia. Los rumores sobre él también se volvieron más específicos e imponentes. Algunos dicen que es tan rápido como un fantasma y puede quitarle la cabeza al enemigo antes de que pueda reaccionar. Algunos dicen que su percepción es tan increíble que puede predecir todos los ataques de antemano, como si pudiera ver a través de los corazones de las personas. Algunos dicen que sus ataques son despiadados y precisos, y que nunca se demora. Casi ninguna presa que persigue logra escapar. Otros dicen que su paradero es esquivo, como un fantasma solitario, y que solo aparece cuando caza piratas malvados. Nunca mata a inocentes y parece tener sus propias reglas de conducta. Ciego, eficaz, preciso, misterioso, frío, estas etiquetas se han ido vinculando poco a poco al nombre en clave meditación. Su existencia trajo una sensación de presión invisible y miedo a los piratas que cometieron crímenes en la primera mitad de Grand Line. A medida que su reputación crecía, algunos traficantes de inteligencia e intermediarios de misiones con un agudo sentido del olfato comenzaron a contactar a Kai. Ya no lo menospreciaban ni dudaban de él como antes, sino que lo consideraban un cliente de alta calidad con verdadera fuerza y potencial. Le transmitirían a Kai información sobre misiones de recompensa de mayor nivel y más lucrativas a través de varios canales secretos. Los objetivos de estas misiones suelen ser líderes de grupos piratas con recompensas superiores a 10 millones de baileys, o incluso capitanes con recompensas de decenas de millones y que poseen habilidades de fruta del diablo. La dificultad y el riesgo de la misión son naturalmente mucho mayores que antes. Ante estas oportunidades que se le presentaron, Kai no se dejó deslumbrar por la alta recompensa. Después de pasar por tantas cosas, se ha vuelto más cauteloso y tranquilo. Sabía que cuanto mayor era la recompensa, mayor era el riesgo. Además, eligió convertirse en cazarrecompensas no solo por dinero, sino también para perfeccionarse y practicar la benevolencia y la rectitud en su corazón. Por lo tanto, Kai examinaba cuidadosamente toda la información de la misión que le llegaba. Utilizaría su poderoso haki de observación para percibir la respiración y las emociones de la persona que transmitía la información, para juzgar si la otra parte era confiable y si tenía motivos ocultos, como usar un cuchillo para matar a alguien o proporcionar información falsa deliberadamente. Hará todo lo posible para verificar la información del objetivo. No solo miraría la descripción del crimen en la orden de recompensa, sino que también trataría de comprender el verdadero comportamiento del objetivo a través de otros canales, como la red de inteligencia que estableció más tarde. Su objetivo es claro.
Solo atacará a quienes hayan cometido numerosos crímenes, explotado a la gente y cometido crímenes imperdonables. Generalmente prefiere ignorar a aquellos piratas comunes que solo buscan la libertad y no han cometido ningún crimen atroz, o aquellos que son buscados por otras razones. También evalúa cuidadosamente la fuerza del objetivo y el riesgo de la misión. No desafiará ciegamente a oponentes que estén mucho más allá de su capacidad. Cada vez que acepta una misión, se asegurará de tener al menos un 60% a 70% de confianza, o que la misión en sí tenga un valor de entrenamiento especial para él. El estilo cauteloso y basado en principios de Kai al hacer las cosas lo hace destacar en el círculo de cazarrecompensas. Pero también es por eso que, aunque su reputación es ruidosa, no se ha ganado muchos enemigos como algunos cazadores que harían cualquier cosa por dinero. Por supuesto, los piratas restantes que cazaba lo consideraban una espina en su costado, pero para Kai, estos eran los riesgos que tenía que tomar para elegir este camino. Es como un bisturí preciso y tranquilo que camina solo en la oscuridad, desenvainado solo cuando es necesario, quitando con precisión los tumores que envenenan el mundo. Su fama continúa fermentando y difundiéndose en medio del asombro y el misterio. A lo largo de su carrera como cazarrecompensas, Kai llegó a comprender la importancia de la inteligencia. Ya sea para rastrear objetivos, comprender la fuerza de los oponentes, evaluar los riesgos de la misión o conocer la situación mundial, buscar oportunidades para volverse más fuerte o incluso descubrir pistas sobre los piratas del sombrero de paja, el apoyo de inteligencia preciso y oportuno es indispensable. Confiar únicamente en información dispersa obtenida de gremios de cazarrecompensas, bares o chats callejeros está lejos de ser suficiente, y es difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo cual es ineficiente. Se dio cuenta de que debía establecer su propio canal de inteligencia relativamente confiable. Por supuesto, dada su condición actual de llanero solitario y sus recursos limitados, no es realista que establezca una red de inteligencia tan sólida y eficiente como la de algunas fuerzas importantes. Pero puede empezar desde lo básico, utilizar sus ventajas existentes y tejer una red de inteligencia flexible pero efectiva a su alrededor. Comenzó a utilizar conscientemente las recompensas que ganaba para invertirlas en fuentes de inteligencia que parecían dignas. Frecuentaba ciertos bares clandestinos donde había mucha información. En estos lugares no solo bebe, raramente se emborracha y siempre está alerta, sino que también escucha y siente. Tendría un contacto limitado con camareros o clientes habituales que parecieran estar bien informados. A veces compraba información específica, menos sensible, por una suma no demasiado pequeña de bailes. A veces, usaba sus habilidades para ayudar al dueño de la taberna a resolver algunos problemas menores, como ahuyentar a un borracho que estaba causando problemas o encontrar un topo, a cambio de la confianza de la otra parte y algo de información gratuita. Capítulo 53. La emperatriz se convierte en el perro bajo su mando. Ojos seductores. También comenzó a contactar con algunos traficantes de inteligencia que operaban en el mercado negro y que parecían relativamente confiables o más centrados en el intercambio de beneficios que en el fraude. Debes tener mucho cuidado al tratar con estas personas. Kai usaría su haki de observación para discernir cuidadosamente la veracidad de las palabras de la otra parte, sentir sus fluctuaciones emocionales y juzgar su credibilidad. Nunca confía completamente en ningún informante, sino que obtiene información de múltiples fuentes, la verifica y la contrasta. Incluso estableció algunas conexiones extrañas con algunos pequeños ladrones o matones a quienes él les había dado una lección pero que luego se reformaron y se mezclaron con las clases bajas de la sociedad. Estas personas suelen conocer bien los rincones oscuros de la ciudad y la dinámica de las clases bajas. Ocasionalmente, Kai les daba pequeños favores, como un poco de baile o les ayudaba a resolver algunos problemas menores, y, a cambio, ellos le proporcionaban a Kai información sobre el paradero de personas específicas, movimientos de pandillas o algunas transacciones secretas. La poderosa fuerza de Kai y su estilo de castigar solo a los malhechores también hicieron que estas personas de bajo nivel tuvieran una actitud de asombro hacia él, pero también estuvieran dispuestas a cooperar con él hasta cierto punto. En este proceso, la aguda percepción de Kaina jugó un papel enorme. Puede percibir fácilmente la vacilación, las mentiras o la ocultación deliberada en las palabras de la otra parte, y percibir la autenticidad de sus emociones, ya sea que cooperen sinceramente o tengan motivos ocultos.
Esto le permite evitar riesgos eficazmente y descartar fuentes de información relativamente fiables al tratar con este tipo de personas. Poco a poco, el prototipo de una red de inteligencia flexible centrada en Kai, mantenida mediante dinero, favores y disuasión, comenzó a tomar vida. Aunque esta red aún es frágil y tiene una cobertura limitada, ya puede proporcionar a Kai un apoyo informativo cada vez más preciso que antes, lo que le permite tener una mayor capacidad de supervivencia y una visión más clara en este mundo turbulento. También comenzó a recopilar conscientemente información sobre la segunda mitad de Grand Line, el Nuevo Mundo, así como los movimientos de esas potencias superiores, especialmente los 4 emperadores y los almirantes de la Armada, a través de esta red de inteligencia preliminar. Sabía que esos lugares eran el escenario de los verdaderamente fuertes, y también los desafíos que tendría que afrontar en el futuro. En cuanto a las noticias sobre los piratas del sombrero de paja, aunque también les estaba prestando atención, parecía haberlas colocado intencional o involuntariamente en una posición secundaria. Tal vez, en el fondo de su corazón, aún no está totalmente preparado para afrontar ese pasado y las emociones más complicadas que puedan venir con él. A medida que los objetivos de recompensa que Kai caza se vuelven más fuertes, las batallas que enfrenta se vuelven cada vez más difíciles. Comenzó a encontrarse con algunos hombres realmente fuertes. Capitanes piratas con recompensas cercanas o incluso superiores a los 100 millones de bayas, exoficiales navales que habían experimentado cientos de batallas y dominado algunas de las 6 técnicas de la Armada, e incluso algunos tipos con extrañas habilidades de frutas del diablo y métodos de lucha extremadamente complicados. En los enfrentamientos con estos poderosos enemigos, aunque Kai era capaz de ganar al final la mayoría de las veces con su incomparable haki de observación y sus habilidades de combate cada vez más sofisticadas, sus victorias se volvían cada vez más emocionantes y el precio que pagaba era cada vez más alto. Resultó gravemente herido varias veces e incluso estuvo a punto de caer en manos de sus oponentes varias veces. Estas difíciles batallas hicieron que Kai fuera profundamente consciente de un cuello de botella en su fuerza actual, es decir, en términos de habilidades físicas puras o de espada poder duro, todavía tenía una clara brecha en comparación con esos maestros verdaderamente de primer nivel. La guía del mayor Fujitora sentó una base sólida para él, y fue pionero en la integración del haki de observación en el combate, formando un estilo único. Esto le permite confiar en su percepción y habilidades para obtener una ventaja cuando se enfrenta a la mayoría de los oponentes. Sin embargo, al enfrentarse a determinadas situaciones extremas, esta ventaja se verá debilitada o incluso anulada. Por ejemplo, cuando la velocidad del oponente es tan alta que incluso su haki de observación solo puede capturar una vaga imagen residual y no puede hacer una predicción precisa, le resultará difícil esquivar el ataque y solo podrá bloquear pasivamente. Sin embargo, su haki de armamento, que aún no domina por completo, no es suficiente en términos de defensa. Por ejemplo, cuando el oponente tiene un método de ataque a gran escala, indiscriminado o extremadamente poderoso, como algunas habilidades de frutas del diablo con un poder destructivo asombroso o una poderosa cobertura de artillería, aunque su haki de observación puede sentir el peligro, el espacio de esquiva limitado y la defensa absoluta insuficiente le dificultan enfrentarlo por completo y puede caer fácilmente en una situación pasiva de ser derrotado. Además, cuando se encuentra con oponentes que también son competentes en el haki de observación e incluso pueden predecir sus intenciones, su mayor ventaja se verá compensada y la batalla se convertirá en una pura competencia de habilidad y fuerza, que es precisamente su debilidad relativa. Kai se dio cuenta de que confiar únicamente en su haki de observación no le permitiría destacar verdaderamente entre los fuertes. Debe mejorar aún más su poder duro, ya sea la explosividad y la defensa de las habilidades físicas, o el poder y las habilidades de la esgrima, todas necesitan alcanzar un nuevo nivel. ¿Pero cómo mejorar? ¿Deberíamos seguir perfeccionando nuestras habilidades en combate como antes? Esto es ciertamente efectivo, pero no es muy eficiente y los riesgos son demasiado grandes. Un solo error podría llevarnos a la condenación eterna. ¿Buscas técnicas más avanzadas? Existen innumerables escuelas de esgrima y manuales de entrenamiento físico poderosos que circulan por Grand Line, pero la mayoría exige un entrenamiento sistemático y estricto desde la infancia o requiere talentos especiales, lo cual podría no ser adecuado para él, un ciego que acaba de cambiar de profesión. Es más, esas habilidades de alto nivel a menudo son dominadas por grandes fuerzas o personas poderosas, y son extremadamente difíciles de aprender para personas externas.
¿Desarrollar movimientos únicos que le favorezcan? Eso es lo que Kai ha estado intentando hacer. Integra profundamente el haki de observación y las habilidades de combate para crear una espada sin luz o un puño silencioso únicos. Pero esto requiere mucha práctica, comprensión y acumulación de tiempo, y no se puede lograr de la noche a la mañana. Kai cayó en profundos pensamientos. Sintió como si hubiera llegado a una bifurcación en el camino. Para superar el cuello de botella y pasar a un nivel superior, necesita una práctica más sistemática, más centrada y más profunda. Necesita un entorno donde pueda concentrarse en perfeccionar sus habilidades sin distracciones. Después de una cuidadosa consideración y recopilación de información, Kai tomó una decisión. Dejar de lado temporalmente su identidad como cazarrecompensas y buscar una isla remota, desolada y escasamente poblada para practicar en aislamiento durante un período de tiempo. Quería aprovechar este tiempo para calmarse completamente, consolidar sus bases, compensar sus deficiencias y ordenar e integrar sistemáticamente el conocimiento que aprendió de Fujitora y la experiencia que ganó en el combate real, tratando de superar el cuello de botella actual. Finalmente, a través de un agente de inteligencia, encontró un lugar ideal que satisfacía sus necesidades. Una isla desierta sin nombre situada en las aguas marginales de la primera mitad de la Gran Ruta, que no estaba claramente marcada en la carta náutica. Se dice que la isla está rodeada de tormentas todo el año. El entorno es hostil, plagado de insectos venenosos y bestias feroces, y prácticamente no hay rastros de actividad humana. Esto es justo lo que Kai necesita. Cuanto más duro sea el entorno, más puede agudizar la voluntad. Cuanto más remoto el lugar, más puede ayudarle a concentrarse. Kai preparó suficientes suministros, principalmente agua, algo de comida que pudiera conservarse durante mucho tiempo y una gran cantidad de medicinas para las heridas, y luego contrató un barco de contrabando que fue lo suficientemente valiente y cobró un alto precio para enviarlo a las aguas fuera de la isla desierta. Cuando Kai, solo en un sencillo sampan, finalmente puso un pie en la isla desierta envuelta en niebla y tormenta, un aliento primitivo, desolado y salvaje lo golpeó. Sabía que el siguiente período de tiempo sería otra prueba severa en su carrera de cultivación, pero también una oportunidad para renacer. La vida en la isla desierta era más difícil de lo que Kai esperaba. Aquí no hay rastro de civilización humana, solo las leyes más primitivas y crueles de la naturaleza. El clima es impredecible, a veces es tormentoso y a veces hace un calor abrasador. La isla tiene una vegetación densa, pero la mayor parte es venenosa y muy pocas especies son comestibles. Las fuentes de agua también son difíciles de encontrar, a menudo están ocultas en acantilados escarpados o en las profundidades de cuevas oscuras. Aún más peligrosas son las bestias salvajes nativas de la isla. Parecían haberse vuelto extremadamente feroces y astutos debido a su prolongada lucha contra el duro entorno. Entre ellos se encontraban seres poderosos que Kai nunca había visto, cuya fuerza era comparable a la de los piratas de Bailey, con una recompensa millonaria. Pero Kai no tenía miedo de esto. Él eligió este lugar solo para desafiar sus límites. Rápidamente encontró una cueva relativamente seca y protegida a mitad de la montaña que le sirvió de base. Luego comenzó un retiro casi loco y autodestructivo. Ya no se conformaba solo con un entrenamiento básico de fuerza y velocidad, sino que comenzó a perfeccionar sus habilidades físicas y con la espada de forma más sistemática. Blandió el cuchillo Hinshin una y otra vez hacia la enorme cascada que se precipitaba por el acantilado. No usó sus ojos para ver, sino que usó su ojo mental para sentir el tremendo poder, la trayectoria del impacto y los sutiles cambios rítmicos contenidos en el agua rugiente. Intentó utilizar la hoja para cortar el flujo de agua, resistir el impacto del flujo de agua y seguir el impulso del flujo de agua. Cada vez que blandía su espada, intentaba combinar perfectamente su dominio con los movimientos de la espada, haciendo que pareciera como si estuviera haciendo algo ligero y dejando que su espada siguiera su mente. El enorme rugido de la cascada también se convirtió en un lugar excelente para practicar cómo mantenerse concentrado en un entorno ruidoso. Practicó sus habilidades al borde de un acantilado escarpado y peligroso. Hay un abismo sin fondo bajo mis pies y el viento de la montaña aúlla en mis oídos. Amplió su haki de observación hasta el extremo, detectando cada cambio en la dirección del viento y capturando cada fluctuación sutil en el flujo de aire. Intentó moverse por los acantilados, trepar como un geco y planear como un pájaro, utilizando las corrientes de aire.
cualquier error podría conducir a la destrucción. Este entrenamiento extremo de caminar al borde de la vida y la muerte hizo que sus movimientos fueran más ligeros y extraños, y su utilización del entorno alcanzó un nuevo nivel. Tomó la iniciativa de buscar a las bestias más poderosas de la isla para luchar. Ya no lucha simplemente para sobrevivir, sino que ve cada pelea como una oportunidad para perfeccionar sus reflejos de combate y desarrollar nuevos movimientos. Intentó perfeccionar su defensa de armamento y sus habilidades de disipación de fuerza en la confrontación con bestias de tipo poder. Mejorar su velocidad de reacción y capacidad predictiva en la persecución de bestias de tipo velocidad. Y entrenar su adaptabilidad y estrategias de respuesta a las frutas del diablo, o habilidades similares, en la batalla con bestias con habilidades especiales, como las que pueden escupir veneno o liberar descargas eléctricas. En cada batalla lo dio todo y se esforzó hasta el límite. Resultar herido era algo habitual, e incluso estuvo al borde de la muerte varias veces. Pero siempre logró convertir la derrota en victoria en el último momento con su tenaz voluntad y su deseo de victoria. En estas peleas primitivas y brutales, su sistema de combate único que combina Haki de observación, Haki de armamento, aunque todavía imperfecto, habilidades físicas y manejo de la espada se ha vuelto cada vez más maduro y cada vez más letal. El entrenamiento en la isla aislada no solo templó el cuerpo y las habilidades de Kai, sino que también actuó como un espejo, reflejando las sombras y las luchas ocultas en lo profundo de su corazón. Después del entrenamiento extremo durante el día, la soledad y la tranquilidad de la noche a menudo traen de vuelta las emociones y recuerdos que había suprimido deliberadamente. Se sentaba solo a la entrada de la cueva, escuchando el sonido de las olas en la distancia y el aullido del viento nocturno. En ese momento, la escena de ser abandonado por los piratas del sombrero de paja siempre aparecería claramente en su mundo perceptivo como una pesadilla. El rostro enojado y resuelto de Luffy, los ojos de Nami, una mezcla de lágrimas y disgusto, el testimonio de Sanji, lleno de culpa y reproches, el escrutinio frío de Zoro, las expresiones decepcionadas y heridas de Usopp y Chopper, y el barco que llevó su breve alegría y su desesperación final, su figura alejándose gradualmente. Estas imágenes, como gusanos en sus huesos, le royeron el corazón. No pudo evitar apretar los puños, sus uñas clavándose profundamente en sus palmas, y su cuerpo tembló levemente de ira y desgana. ¿Por qué, no puedo soltarlo después de todo? Susurró para sí mismo, con la voz llena de amargura y confusión. Recordó el juramento que había hecho. Hacerse más fuerte, demostrar su valía y hacer que esas personas pagaran el precio. Este pensamiento, como una llama, todavía ardía en su corazón, apoyándolo en los momentos más difíciles. Pero al mismo tiempo, las enseñanzas del mayor Fujitora eran como un manantial claro, que a menudo resonaba en sus oídos. El odio es una llama peligrosa. Mantente fiel a tus principios internos. Vea claramente lo que realmente quiere proteger. Justicia justa. El deseo de venganza, o de probarse a sí mismo y buscar justicia, y el concepto de benevolencia y rectitud enseñado por Fujitora están constantemente en conflicto y chocan en lo profundo de su corazón. A veces se siente perdido. ¿Es el camino que ha elegido correcto o incorrecto? Su ciega búsqueda de poder, sumido en el resentimiento del pasado, lo convertirá finalmente en la misma persona que una vez odió. Si volviera a encontrarse con los piratas del sombrero de paja, ¿cómo los enfrentaría? ¿Desenvainaría su espada y saldaría viejas cuentas? ¿O intentaría comprenderlos y trascenderlos? Esta lucha interna y esta contradicción son como una barrera invisible que impide su verdadera mejora en el estado de ánimo. Descubrió que, aunque su fuerza crecía rápidamente, el obstáculo en su corazón todavía era difícil de superar. Intentó utilizar el método enseñado por Fujitora, a través de la meditación, para percibir la naturaleza que le rodeaba, escuchar las voces de todas las cosas y trató de obtener de ellas la paz y la iluminación. Podía sentir la libertad del viento, la tenacidad del agua, la tranquilidad de los árboles, la eternidad de las rocas, estas podían calmar las olas en su corazón hasta cierto punto. Pero siempre que era tarde en la noche o cuando enfrentaba reveses en su cultivación, el dolor y la obsesión del pasado aún emergían silenciosamente como un fantasma, recordándole esa experiencia indeleble. Sabía que la barrera en su corazón aún era fuerte. Romper realmente con ese obstáculo puede resultar más difícil que superar el cuello de botella en términos de fuerza. Esto requiere tiempo, oportunidad y, lo más importante, él mismo, necesita tomar la decisión final.
El entrenamiento en la isla aislada continúa todavía. La fuerza de Kai está aumentando rápidamente, pero su lucha interna nunca se ha detenido. Es como un viajero que vaga al borde de la luz y la oscuridad, y el camino por delante todavía está lleno de incógnitas y variables. Después de un período de arduo aislamiento y entrenamiento en una isla desierta desconocida, Kai sintió que su fuerza había alcanzado un nuevo nivel. Su haki de observación es más completo y exquisito. Aunque su haki de armamento aún no ha alcanzado el nivel de maestría, ya ha tomado forma y apenas puede cubrir armas y partes clave del cuerpo para ataques y defensas a corto plazo. Las habilidades físicas y el manejo de la espada también se han mejorado enormemente a través del combate real y el entrenamiento extremo, y el estilo de lucha único que combina la percepción se ha vuelto más maduro y letal. Lo más importante es que su estado mental se volvió más resistente y tranquilo después de repetidas luchas y de asentarse. Aunque la sombra del pasado todavía existe y la barrera interior no se ha roto del todo, ha podido controlar mejor sus emociones y ya no se deja llevar fácilmente por la ira y el odio. Sabía que no tenía sentido permanecer más tiempo en la isla desierta. Necesita un mundo más amplio y oponentes más fuertes para probar los resultados de su práctica y seguir buscando oportunidades de avances. Entonces, Kai abandonó la isla desierta que fue testigo de su transformación y regresó a la sociedad humana. Primero se puso en contacto con un distribuidor de inteligencia relativamente confiable con el que había trabajado antes, pagó una tarifa considerable y compró información sobre objetivos de recompensa de alto valor a los que valía la pena prestar atención en la primera mitad de Grand Line en el futuro cercano. Pronto, un mensaje llamó su atención. Capítulo 54. Me echaste del grupo pirata en aquel entonces. ¿Por qué lloras ahora, mi almirante? Objetivo. Agente senior de Baroque Works, nombre clave señor X, recompensa. 75 millones de bayas. Delitos. Sospechoso de múltiples asesinatos y actividades subversivas con métodos despiadados, sospechoso de ser usuario de una fruta del diablo de tipo animal, habilidades específicas desconocidas. Actividad reciente. El reino de Arabasta y sus aguas circundantes. El reino de Arabasta, obras barrocas, 75 millones de bayas, un usuario con habilidades animales. Estas palabras clave atrajeron inmediatamente a Kai. Había oído hablar del reino de Arabasta. Es un país desértico con una larga historia en la Gran Ruta, que se dice que enfrenta una grave crisis de disturbios civiles. El cerebro detrás de este conflicto civil parece ser uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile, y su organización criminal formada en secreto, Baroque Works. La Baroque Works Society es famosa por sus métodos secretos, su estricta organización y sus poderosos miembros. Cada uno de sus agentes superiores es un personaje despiadado que ha vivido muchas batallas y matanzas sin pestañear. La recompensa por su cabeza suele alcanzar decenas de millones de bailes. Dado que el señor X tiene una recompensa de 75 millones, no se debe subestimar su fuerza. Es posible que incluso haya dominado el haki o desarrollado su habilidad con la fruta del diablo a un nivel muy alto. Sin duda, se trata de un desafío extremadamente atractivo para Kai, que acaba de terminar su retiro y necesita urgentemente poner a prueba su propia fuerza. Además, cazar a agentes de alto rango de Baroque Works no solo permite obtener una gran recompensa, sino que también puede, hasta cierto punto, asestar un golpe contra el poder de Crocodile, que parece estar en línea con la vaga rectitud en su corazón. Después de todo, según la inteligencia, Baroque Works ha cometido numerosos crímenes en Arabasta y es uno de los principales culpables que llevaron al país a la guerra. Al mismo tiempo, ir a Arabasta también le dará la oportunidad de observar de cerca a los misteriosos y poderosos 7 señores de la guerra del cocodrilo marino, así como a este reino desértico que se encuentra en una situación desesperada. Esto es de gran importancia para él porque le permite ampliar sus horizontes y comprender la situación mundial. Después de pensarlo mucho, Kai rápidamente tomó una decisión. Ir a Arabasta y cazar al señor X. Pagó por la inteligencia y obtuvo información más detallada, aunque todavía limitada, sobre el señor X, incluyendo su posible apariencia, armas, patrones generales de actividad, etc. Luego partió nuevamente, subiéndose a un barco mercante con destino a Alabasta, en dirección al país desértico cubierto de arena amarilla.
Cuando el barco mercante en el que se encontraba Kai navegaba lentamente hacia la ciudad portuaria de Naana en el reino de Arabasta, una atmósfera completamente diferente a la de cualquier isla que hubiera experimentado antes lo golpeó. Seco. Caliente. El aire estaba impregnado de olor a arena quemada y el sol era tan abrasador que parecía quemar la piel de la gente. Mirando a su alrededor, aunque no podía ver, podía imaginar los contornos a través de sus sentidos. La mayoría de los edificios eran de tonos amarillo tierra o blanco arena, con estilos únicos y llenos de encanto exótico. La gente que caminaba por las calles vestía de forma completamente diferente a la de las islas anteriores. La mayoría vestía túnicas ligeras y transpirables y se envolvía la cabeza con pañuelos para protegerse del viento, la arena y el sol abrasador. Kai bajó por la pasarela y pisó esta tierra desconocida. Inmediatamente sintió la asombrosa temperatura que transmitía la arena caliente bajo sus pies. Frunció el ceño ligeramente. Este ambiente extremadamente seco y caluroso era sin duda un nuevo desafío para alguien como él, que dependía del oído, el olfato y los sutiles cambios en el flujo de aire para percibir. Las altas temperaturas distorsionarán el aire, interfiriendo en la propagación del sonido y las fluctuaciones de energía. El viento y la arena omnipresentes confundirán los olores, cubrirán los rastros e incluso provocarán algunas interferencias en su audición. Pero él no se echó atrás. Adaptarse al entorno y superar las dificultades han sido su forma de supervivencia a lo largo del camino. No se quedó mucho tiempo en la próspera pero heterogénea ciudad portuaria. Simplemente reabasteció sus provisiones, compró suficiente agua, algunos alimentos almacenables, ropa y pañuelos más adecuados para el entorno desértico, y pidió a los lugareños información sobre la zona donde podría aparecer el señor X. Luego, con determinación, se adentró en el vasto desierto. Según información de inteligencia, el señor X fue visto por última vez cerca de un pueblo oasis en la parte baja del río Saintin. El objetivo de Kai es llegar lo más rápido posible y encontrar el rastro del objetivo. Caminar por el desierto es una prueba extremadamente dura. Durante el día, el sol es abrasador y la temperatura es espantosamente alta, como si estuvieras en un enorme horno. La arena bajo mis pies estaba tan caliente que sentía como si las suelas de mis zapatos estuvieran a punto de derretirse con cada paso. La fuerte luz del sol, aunque no podía sentir la luz, podía sentir la energía abrasadora, y el aire distorsionado por la alta temperatura hicieron que su percepción a larga distancia se volviera borrosa, como a través de una capa de vidrio esmerilado. El viento y la arena que soplaban ocasionalmente no solo obstruían su audición, sino que también perturbaban por completo todos los débiles olores en el aire, lo que hacía que el rastreo fuera extremadamente difícil. Por la noche, la temperatura desciende bruscamente y se vuelve extremadamente fría. La noche del desierto es inquietantemente silenciosa, solo se oye el aullido del viento, y ocasionalmente te encontrarás con algunas criaturas peligrosas del desierto que se esconden durante el día y salen por la noche. Kai confió en la tenaz voluntad y el exquisito control del poder dominante perfeccionado durante su entrenamiento en la isla desierta para avanzar en este mar de muerte con dificultad. Aprendió a controlar la pérdida de agua de forma más efectiva y a mantener su fuerza física y concentración mental en el calor abrasador. Condensó su haki de observación y ya no lo extendió sobre un área extensa como antes. En su lugar, se concentró más en percibir la estructura de la arena bajo sus pies, para evitar caer en arenas movedizas, el sutil flujo del aire circundante, para determinar la dirección del viento y posibles peligros ocultos, y el aura extremadamente débil del objetivo o residuo de energía que quedó brevemente cubierto por el viento y la arena y luego expuesto de nuevo. Es como un álamo que crece tenazmente en el desierto, soportando en silencio el duro entorno, avanzando paso a paso hacia su objetivo. Su figura parecía pequeña y solitaria en la arena amarilla, pero también tenía una tenacidad incuestionable. Era como una sombra silenciosa, caminando por el vasto desierto, siguiendo las huellas del pecado ocultas bajo el viento y la arena. Después de varios días de arduo viaje y rastreo en el desierto, Kai finalmente llegó a la ciudad oasis mencionada en la inteligencia. Sin embargo, no encontró ningún rastro concreto del señor X. Solo por boca de algunos ciudadanos asustados, y de su miedo remanente, se supo que un grupo de personas poderosas y reservadas había pasado por aquí hacía unos días. Al parecer, tuvieron un breve contacto con los rebeldes locales y luego se marcharon apresuradamente en una dirección.
Kai continuó rastreando según la dirección descrita por los habitantes del pueblo y el olor cada vez más claro del objetivo que detectaba, el olor del señor X era muy único, con una brutalidad salvaje y cierta frialdad metálica. Al final, todas las pistas apuntaban a un solo lugar. El casino más grande del reino de Arabasta y una de las fortalezas de Crocodile, Rain Tildeland. Ya estaba anocheciendo cuando Kai llegó a la tierra lluviosa. Esta ciudad, construida sobre enormes rocas, parece tener un color dorado lujoso y ligeramente extraño bajo el sol poniente. En el centro de la ciudad se encuentra un enorme edificio con forma de pirámide, donde se encuentra el casino más famoso y notorio de todo Arabasta. Rain Banquet. Kai podía sentir claramente que, aunque la ciudad parecía próspera y bulliciosa en la superficie, los casinos estaban llenos de gente y olor a dinero y deseo. Pero debajo de esta falsa prosperidad hay una sensación espesa y sofocante de opresión y conspiración. Era como una enorme red invisible que cubría toda la ciudad, y el centro de esta red apuntaba al magnífico casino Rain Banquet. Sabía que lo más probable era que el señor X estuviera en esa ciudad, o incluso en ese casino. Esta es una de las bases importantes de Baroque Works en Arabasta, y también es el núcleo de la conspiración de Crocodile para controlar este país. Kai no actuó precipitadamente. Primero encontró un rincón discreto en las afueras de la zona lluviosa y se estableció, luego se coló con cuidado en la ciudad y comenzó a recopilar información. Entró en el enorme casino Rain Banquet. El interior del casino es extremadamente lujoso y magnífico, con todo tipo de máquinas de juego disponibles. Conejitas ligeras de ropa caminan por ahí, y el aire está impregnado de un fuerte olor a alcohol, cigarrillos y dinero. Innumerables jugadores gastan aquí enormes sumas de dinero, inmersos en un éxtasis ilusorio o en una desesperación real. Pero la mente de Kai puede penetrar esta apariencia lujosa y sentir la oscuridad que se esconde debajo. Podía sentir que la mayoría de los camareros y crupieres aparentemente atentos del casino tenían un aura sutil y fría que pertenecía a los agentes de la agencia barroca. Podía sentir que lo que emanaba de muchos jugadores no era puro deseo de juego, sino más bien tensión y tentación con un cierto propósito misionero. Incluso podía sentir que en lo profundo de esas áreas fuertemente custodiadas del casino que no estaban abiertas al público, había auras poderosas llenas de malicia y conspiración. Una de las auras era particularmente poderosa y fría, y transmitía una sensación tan seca y absorbente como un desierto, lo que provocó que el corazón de Kai se encogiera ligeramente. Cocodrilo. Sin duda, el dueño de esta aura es uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Cocodrilo, el cocodrilo de arena. De hecho, está en este casino. Este descubrimiento hizo que Kai estuviera aún más alerta. Sabía que, aunque su objetivo esta vez solo era el señor X, si exponía su identidad o causaba conmoción aquí, lo más probable es que se enfrentara a Crocodile él mismo. Con su fuerza actual, enfrentándose a un conocido Shichibukai, probablemente estaría en gran peligro. Debe tener más cuidado. Se hizo pasar por un jugador normal y corriente en el casino, que de vez en cuando hacía apuestas en algunos juegos pequeños, aún obteniendo pequeñas ganancias con su percepción, pero controlándola con más cuidado, y más a menudo estaba deambulando, llevando su percepción al límite y capturando información en cada rincón. Durante este período también se enfrentó a algunos problemas. Varios tipos que parecían miembros de bajo nivel de Baroque Works, nivel multimillonario o millonario, parecieron notar a este extraño especial ciego pero capaz de moverse libremente, y trataron de dar un paso adelante para interrogarlo o provocarlo. Kai no decidió quedarse callado porque sabía que ser demasiado débil en el territorio de Baroque Works solo traería más problemas. Se ocupó fácilmente a esos tipos ciegos de una manera extremadamente concisa, rápida y altamente disuasoria, no los mató, solo los hizo temporalmente incapaces de moverse y sentir miedo, y luego desapareció rápidamente entre la multitud. Aunque estos conflictos menores no causaron mucha conmoción, permitieron a Kai transmitir con éxito un mensaje. No era alguien con quien se pudiera jugar. Al mismo tiempo, también le dio una comprensión más intuitiva de la fuerza y el estilo de los miembros de Baroque Works. Durante los días que pasó al acecho y recopilando información en el casino Rainland, Kai siempre permaneció muy alerta y concentrado. Sin embargo, hubo algunas ocasiones en que su red del corazón, que era como un radar sofisticado, detectó algunas auras familiares que lo inquietaron. Ese aliento estaba lleno de sol, de libertad y de una especie de, casi inocente imprudencia y persistencia.
Es Luffy. El corazón de Kai de repente se apretó y casi inconscientemente quiso cortar la conexión sensorial. No podía estar seguro de por qué Luffy y los demás aparecieron en Arabasta, pero podía sentir claramente que no era solo el aura de Luffy, sino que había varias otras auras igualmente familiares mezcladas. La de Nami con un toque de astucia y codicia, la mezcla de fanfarronería y timidez de Usopp, el alma ardiente y lujuriosa de Sanji y su caballerosidad, la agudeza de Zoro como una espada desenvainada y su pobre sentido de la orientación, incluso estaba el aura única de inocencia y amabilidad de Chopper con el aroma de las hierbas, y el misterio esquivo de Robin como una piscina antigua y profunda. Kai estaba impresionado por el aura de Robin, pero parecía sutilmente diferente de cuando estaba en el barco. Los sombrero de paja. Ya llegaron a Arabasta. Y parecen estar sumidos en el caos de ese país. Kai podía sentir desde lejos que parecían estar caminando penosamente por el vasto desierto, sufriendo el calor abrasador y la falta de agua. Podía sentir que parecían haber tenido un feroz conflicto con los Baroque Works, y el olor de la batalla podía escucharse de manera intermitente. Incluso podía sentir vagamente que en dirección a la lejana capital albana, había estallado una fluctuación de energía de batalla aún más grande y caótica, entre la cual estaba el aura indomable y tenaz perteneciente a Luffy y sus compañeros. Cada vez que sentía esas auras familiares, era como una aguja invisible que perforaba la cicatriz en el corazón de Kai que aún no había sanado. Ira. Resentimiento. Resentimiento. Quizás todos. Pero más que eso, era una emoción extremadamente complicada que ni siquiera él mismo podía explicar con claridad. Recordó la desesperación y la frialdad cuando fue abandonado, las excusas que no le creyeron y el juramento que había hecho. La razón le decía que esas personas eran sus enemigos, la fuente de su dolor y objetos a los que debía superar y ajustar cuentas. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar recordar los momentos en los que habían luchado codo con codo y compartido risas. Aunque Luffy es impulsivo, su sinceridad y protección hacia sus amigos lo han conmovido. Aunque Nami es ávida de dinero, su sabiduría y responsabilidad en los momentos críticos le han ganado confianza. Los demás socios también tienen sus propias cualidades amables y respetables. Estas emociones conflictivas, como dos serpientes venenosas, mordían y luchaban locamente en su corazón, haciéndolo sentir irritado y dolorido. No quiere afrontarlo. Al menos no ahora. Deliberadamente redujo su rango de percepción y ya no capturó activamente esas auras familiares. La ruta que eligió bajo la lluvia también evitó, intencional o no, direcciones en las que podría encontrarse con los piratas del sombrero de paja. Volvió a centrar toda su atención en su objetivo. El señor X se dijo a sí mismo que el pasado ya había pasado y que ahora tenía cosas más importantes que hacer. Cazar objetivos, ganar recompensas, mejorar la fuerza y encontrar su propio camino, en esto es en lo que debería centrarse ahora. En cuanto a los piratas del sombrero de paja, esperen hasta que se vuelva lo suficientemente fuerte, cuando realmente pueda enfrentar el pasado, entonces podrá considerar cómo ajustar cuentas. Sin embargo, la trayectoria del destino a veces es tan extraña e irónica. Incluso si Kai lo evita deliberadamente, ciertos momentos inesperados todavía llegarán silenciosamente, como si estuvieran destinados. Para cuando Kai básicamente había bloqueado el escondite del señor X, una base secreta cerca de Rhineland, y se estaba preparando para lanzar la operación de captura final, Albana, la capital de Arabasta, ya estaba completamente sumergida en la guerra y el caos. La feroz batalla entre los rebeldes y el ejército real, la conspiración de Baroque Works y la intervención de los piratas del sombrero de paja convirtieron a toda la ciudad en un enorme campo de batalla. Aunque Kai estaba cerca de la tierra lluviosa, su poderoso haki de observación aún le permitió sentir vagamente el aura de batalla creciente y la energía caótica desde la dirección de la capital. También sabía que su objetivo, el señor X, parecía haber recibido órdenes y se estaba preparando para regresar a escondidas a Albana para participar en la operación final. Kai decidió que no podía esperar más y tenía que interceptar al señor X antes de que se fuera. Siguió el aura cada vez más clara del señor X, rastreándola hasta el final y acercándose gradualmente al centro del caos. Albana. Capítulo 55. Persiguiendo a los piratas del sombrero de paja. Batalla de venganza. En ese momento, Albana estaba en medio de los combates callejeros más intensos.
De vez en cuando, los proyectiles de artillería explotaban en varios puntos de la ciudad, las casas se derrumbaban, el humo y el polvo llenaban el aire, y por todas partes había gente corriendo y gritando, soldados y piratas enfrascados en feroces combates. El objetivo de Kai, el señor X, es muy astuto. Usa el caos de la ciudad como tapalera, cambiando constantemente de ruta, intentando escapar de la persecución de Kai y reunirse con el grupo principal de Baroque Works lo antes posible. Kai era como una espina en su carne, aferrándose firmemente a su respiración, moviéndose rápidamente y persiguiéndolo entre las calles y edificios caóticos. Justo cuando estaba persiguiendo el aliento del señor X y estaba a punto de correr a través de una esquina llena de humo, sintió que también había un aliento corriendo hacia él a una velocidad extremadamente rápida desde otra dirección. Esa aura, llena de ansiedad, pánico y un toque de timidez cómica, ¿era Usopp? De repente el corazón de Kai dio un vuelco. Casi al mismo tiempo, también sintió que el aliento familiar también lo percibía él, quizás era solo un aliento extraño que se movía rápidamente, y se detuvo levemente debido a este encuentro repentino. Los dos se cruzaron casi en un milisegundo en la esquina de la calle envuelta en humo y caos. Kai incluso podía oler el olor familiar de pólvora y sudor en Usopp, y escuchar su respiración rápida debido a la carrera. En cuanto a Usopp, quizás porque se encontraba en medio de una tensa huida o persecución, o por la vestimenta actual de Kai, quizás con ropa apropiada para el desierto, con un velo que le cubría el rostro para protegerse del viento y la arena y ocultar su identidad, o porque su comportamiento había cambiado drásticamente respecto al pasado, más frío, tranquilo y peligroso, sumado al entorno caótico y al humo y el polvo que lo distraían, no reconoció de inmediato a este desconocido que pasaba como su antiguo camarada Kai. Quizás simplemente lo confundió con otro transeúnte o con un enemigo que corría entre las llamas de la guerra. Kai no miró, no podía ver en absoluto, ni tampoco habló. En ese breve momento en que sus auras se entrelazaron, innumerables emociones complejas atravesaron su corazón como un rayo. Conmoción, ira, dolor, falta de voluntad e incluso un toque de, una leve nostalgia que él mismo no estaba dispuesto a admitir. Pero al final, reprimió todas sus emociones. No puede parar. Su meta está por delante. El pasado no puede distraerlo. Casi en cuanto pasaron rozándolos, Kai ajustó su dirección. Sin detenerse, incluso aceleró y continuó persiguiéndolos en la dirección por la que había huido el señor X. Su figura desapareció rápidamente entre el denso humo y la multitud caótica. Solo quedó el francotirador de nariz larga, que todavía podía estar un poco confundido, pero pronto se sintió atraído por la crisis del 607 frente a él y continuó corriendo. Un encuentro breve, casi insignificante. No hubo palabras, no hubo contacto visual y es posible que la otra parte ni siquiera lo recuerde con claridad. Pero las auras familiares que se cruzaron en ese momento fueron como una enorme roca arrojada al corazón de Kai, causando ondas mucho más violentas de lo que había imaginado. Pensó que era lo suficientemente frío y duro, pero resultó que el pasado y esas personas todavía eran como pesadillas, acechando en lo más profundo de su alma, y podían saltar en cualquier momento para perturbar su mente. Él solo podía, correr más rápido y dejar esas emociones inapropiadas muy atrás. El breve e inesperado encuentro con Usopp fue como una piedra en el corazón de Kai. Aunque causó conmoción, no le impidió seguir persiguiéndolo. Se obligó a reprimir las complejas emociones que surgían en su corazón y volvió a concentrar toda su atención en el aura única perteneciente al señor X que se acercaba cada vez más frente a él. El señor X obviamente también notó al perseguidor que lo seguía, que era como una sanguijuela. Desistió de su plan de ir al centro de Albana y huyó a una zona más remota y oculta en las afueras de la ciudad. Unas antiguas ruinas abandonadas, medio enterradas en arena amarilla. Este lugar solía ser un complejo palaciego de una antigua dinastía en Arabasta. Ahora solo quedan muros rotos y profundos pasadizos subterráneos. El terreno complejo lo convierte en un excelente lugar para escondites y emboscadas. Kai lo siguió sin dudarlo. Sabía que este podría ser el campo de batalla final elegido por el señor X. Cuando Kai entró en las ruinas abandonadas y extrañamente silenciosas, la presencia del señor X desapareció de repente. En realidad no desapareció, sino que se volvió extremadamente débil y errático, como si se fundiera con el entorno que lo rodeaba. Kai se detuvo inmediatamente, levantó su red del corazón hasta el límite y observó atentamente su entorno.
Sabía que se trataba de una técnica avanzada de bloqueo de aliento, combinada con el uso de habilidades de la fruta del diablo. Kai básicamente había determinado que la otra parte era un usuario de habilidades de tipo animal, probablemente algún tipo de animal que era bueno acechando y escondiéndose. El enemigo obviamente quería aprovechar este terreno complejo para lanzar una emboscada. El interior de las ruinas está poco iluminado, con pilares de piedra rotos y paredes derrumbadas que crean innumerables sombras y puntos ciegos. El aire estaba lleno del olor a polvo y de la decadencia del tiempo. Kai contuvo la respiración y, como el cazador más paciente, fue profundizando con cuidado, paso a paso. Cada uno de sus pasos aterrizaba en la arena silenciosa sin hacer el más mínimo ruido. Su percepción era como mercurio saliendo del suelo, penetrando en cada rincón, capturando el más mínimo flujo de aire, las fluctuaciones de energía y la débil intención asesina oculta bajo el silencio. De repente, el cuerpo de Kai rodó hacia la izquierda. Casi al instante, el suelo donde se encontraba explotó de repente. Una garra dura como el acero, brillando con una luz fría, surgió de la arena con un chirrido que atravesó el aire. Si Kai hubiera reaccionado incluso un poco más lento, habría sido destrozado por este ataque repentino. El ataque falló y la garra afilada se retrajo rápidamente hacia el suelo y desapareció nuevamente. Kai se levantó del suelo. Su rostro no mostraba pánico, solo una concentración más fría. Sabía que su oponente ya había actuado. Además, su habilidad de acechar bajo tierra era extremadamente engañosa. Ya no se detuvo, sino que se movió rápidamente, usando los pilares y muros de piedra que quedaban en las ruinas como cobertura, mientras concentraba su percepción muy por debajo del suelo, capturando las débiles vibraciones y el aliento de su oponente moviéndose en la arena. Jejeje, reacción bastante rápida, ciego. Una voz, como el roce de una lija, teñida de burla y crueldad, provenía de todas direcciones, como si innumerables voces hablaran simultáneamente, interfiriendo con la audición y el juicio de Kai. ¿Pero cuánto tiempo podrás esconderte en este terreno de caza que me pertenece? Kai ignoró la provocación de la otra parte. Sabía que se trataba de un truco de la otra parte para perturbar su mente. Simplemente se centró más en la percepción. De repente, sintió una fluctuación de energía extremadamente sutil que venía de detrás de un pilar de piedra roto en el lado derecho. Kai no dudó y blandió su espada. El bastón calma que sostenía se convirtió en un rayo negro y se dirigió hacia el pilar de piedra. Sonido metálico. Se oyó un agudo choque de metal. La espada de Kai parecía haber golpeado un trozo de metal incomparablemente duro. La enorme fuerza del retroceso le entumeció ligeramente el brazo. El pilar de piedra, bajo el ataque de Kai y la explosión de poder interno, se hizo añicos con un fuerte estruendo. Entre los escombros que volaban, emergió una figura. Era un hombre robusto con un traje negro. Sus brazos se habían transformado por completo en una figura de pangolín, cubiertos de gruesas cutículas y rematados con afiladas garras. Con estas garras acababa de bloquear el ataque de Kai. Una sonrisa siniestra se dibujaba en su rostro, y un destello sanguinario brillaba en sus ojos. Una fruta del diablo tipo Zoan, forma pangolín, o algo similar. Con razón puede acechar bajo tierra y poseer defensas tan increíbles. Te encontré. Gritó Kai suavemente. Sin pausa, impulsó sus pies y corrió hacia el señor X una vez más. Vamos. Sonrió el señor X, que tampoco quería ser menos. Blandió sus garras como martillos y se abalanzó sobre Kai. Al instante se desata una feroz lucha. Kai era tan rápido como un fantasma, su figura destellaba constantemente en el estrecho espacio, y el cuchillo en su mano era como un antílope colgando de cuernos, apuñalando los puntos vitales del señor X desde todo tipo de ángulos complicados. El señor X confió en su increíble defensa y fuerza, así como en sus garras indestructibles, para entablar un feroz combate cuerpo a cuerpo con Kai. Cuando balanceaba sus afiladas garras, no solo podía destrozar las rocas fácilmente, sino también levantar grandes cantidades de arena y polvo, lo que interfería con la percepción de Kai. Dim-dong. Chila. Auge. El sonido áspero de las garras chocando, el silbido de las garras afiladas cortando el aire y el rugido de los pilares y muros de piedra siendo destruidos continuamente resonaron en las ruinas abandonadas. Kai descubrió que este Mr. X era uno de los oponentes más duros a los que se había enfrentado. Su defensa era increíblemente fuerte.
Sus cortes, imbuidos de fuerza de voluntad y un toque de haki de armamento, solo dejaban marcas blancas superficiales en su estrato córneo, sin causar daño mortal. Sus ataques de garra, por otro lado, no solo eran increíblemente poderosos, sino también increíblemente rápidos y con ángulos deslumbrantes, casi rompiendo sus defensas varias veces. Lo que es más problemático es que el señor X puede escapar bajo tierra en cualquier momento y lanzar ataques furtivos inesperados, lo que obliga a Kai a distraerse y protegerse de la amenaza bajo sus pies en todo momento. La batalla se volvió tensa. Kai sabía que esto sería desventajoso para él. La defensa del oponente era demasiado fuerte y su fuerza física parecía ser más abundante que la suya. Debes encontrar la debilidad del oponente lo más pronto posible o crear una oportunidad para ganar con un solo golpe. Comenzó a utilizar su haki de observación con más cuidado, no solo para predecir los ataques de su oponente, sino también para sentir el flujo de energía y las debilidades estructurales dentro de su cuerpo. Aunque los usuarios de habilidades de tipo animal tienen defensas fuertes, no están exentos de defectos. Durante una feroz pelea, se encontró una falla 37-17, que indujo al señor X2911 a lanzar un ataque con toda su fuerza. Justo cuando las garras gigantes, cubiertas de queratina gruesa, estaban a punto de golpearle el pecho, Kai giró su cuerpo en un ángulo increíble, evitando por poco el punto vital. Al mismo tiempo, el cuchillo del bastón calma en su mano, como una serpiente venenosa, se clavó con precisión en la articulación entre el brazo y el hombro del señor X. Hay un lugar donde el estrato córneo es relativamente débil y también es un nodo clave para la transmisión de fuerza. Uf. Esta vez, la hoja finalmente no solo dejó una marca blanca, sino que penetró con éxito. Aunque no fue profundo, fue suficiente para destruir la estructura de la articulación. Ah. El señor X gimió de dolor, y el movimiento de su brazo derecho se detuvo obviamente. Esta es la oportunidad. Una luz fría brilló en los ojos, y el corazón, de Kai. No desenvainó su espada. En cambio, reunió de repente toda su fuerza y voluntad, incluso movilizando el aún inestable haki de armamento que llevaba dentro, y lo vertió todo en la empuñadura de la espada, y la presionó con fiereza. Quebrar. Se escuchó un rechinamiento de huesos al romperse. Kai le separó a la fuerza el brazo derecho del señor X del hombro. El intenso dolor hizo que el señor X gritara desgarradoramente y su cuerpo se tambaleó hacia atrás debido a la pérdida del equilibrio. Kai, en una posición dominante, no mostró piedad. Avanzó como una sanguijuela, con el cuchillo en su mano irradiando una vez más una luz fría. Esta vez, su objetivo era el cuello relativamente vulnerable del oponente. Sin embargo, justo cuando la espada estaba a punto de tocar la piel del objetivo, una fuerte sensación de crisis envolvió repentinamente a Kai. Sintió un aura aún más violenta y peligrosa emanando del cuerpo del señor X. ¿El despertar de un usuario de habilidad de tipo animal? ¿O algún tipo de movimiento oculto de vida o muerte? Kai no tuvo tiempo de pensar en ello y casi instintivamente abandonó el ataque y se retiró. Efectivamente, en el momento en que dio un paso atrás, el único brazo izquierdo que le quedaba al señor X de repente se hinchó y deformó, el estrato córneo que lo cubría se volvió aún más grueso y horrible, y golpeó ferozmente hacia el suelo de manera automutilante. Auge. Un fuerte estallido. Todo el suelo tembló violentamente. Innumerables rocas y arenas se elevaron hacia el cielo como una fuente, formando una enorme barrera de polvo que envolvió al señor X al instante y obstruyó la percepción de Kai. Al mismo tiempo, una poderosa onda expansiva arrasó, acompañada de polvo y arena. Kai inmediatamente protegió su cabeza con sus brazos y al mismo tiempo aumentó su percepción al límite, alerta ante posibles ataques desde cualquier dirección. El polvo se disipó gradualmente. Kai percibió que la respiración del señor X se había debilitado considerablemente, pero no desapareció. En cambio, se dirigió rápidamente hacia la entrada de un pasaje subterráneo en las profundidades de las ruinas. Este tipo realmente creó caos de esta manera y luego aprovechó la oportunidad para escapar. Ni se te ocurra escapar. Gritó Kai, siguiendo inmediatamente el leve olor. No podía dejar escapar a esta presa, que valía 75 millones de bayas. La persecución comienza de nuevo. Esta vez, fue en un pasaje subterráneo más estrecho, más oscuro y más peligroso.
Después de una emocionante persecución y una batalla final a vida o muerte, Kai finalmente logró derrotar al astuto y poderoso Sr. X, un agente senior de Baroque Works. La batalla fue extremadamente brutal. En el estrecho pasaje subterráneo, aunque la ventaja de percepción de Kai todavía existía, su espacio para esquivar era muy limitado. Sin embargo, a pesar de que el señor X había perdido un brazo y estaba gravemente herido, estalló en una locura y ferocidad como una bestia atrapada que lucha hasta el final. Usó su familiaridad con el entorno subterráneo para colocar trampas, lanzar ataques furtivos e incluso provocar derrumbes a pequeña escala en un intento de enterrar a Kai. Kai también se enojó mucho. Ya no contuvo su fuerza y llevó su haki de observación, su taijutsu y su esgrima a su máximo potencial. En el momento crítico, incluso cubrió con éxito la espada calma con su haki de armamento, un arma inhábil. Aunque solo duró unos segundos, la poderosa fuerza destructiva que estalló en ese instante finalmente destrozó por completo la última defensa del señor X. Cuando Kai finalmente usó el mango del cuchillo del bastón calma para golpear con fuerza al señor X en la parte posterior de la cabeza, lo que provocó que se desmayara por completo, él mismo casi había agotado todas sus fuerzas y se desplomó en el suelo, jadeando por respirar. Su cuerpo estaba cubierto de heridas de diversos tamaños. Algunos fueron desgarrados por garras afiladas, algunos fueron heridos por la grava y algunos tuvieron distensiones musculares causadas por activar a la fuerza su haki de armamento no calificado, la sangre casi empapó su ropa y el dolor severo continuó golpeándolo como una marea. El precio realmente no es pequeño. Pero al mirar, sintiendo, a la gente mayor a sus pies, que una vez fue tan invencible pero ahora inconsciente como un perro muerto, Kai sintió una indescriptible sensación de satisfacción y griega. Seguridad en su corazón. Lo logró. Confió en su propia fuerza para dar caza a un poderoso enemigo con una recompensa de 75 millones de bayas. Esto no solo significó una enorme recompensa, suficiente para mantenerlo bien alimentado y bien vestido durante mucho tiempo, sino que, lo que es más importante, fue la mejor prueba de los resultados de su entrenamiento a puerta cerrada. Su fuerza realmente había alcanzado un nuevo nivel. Kai no atendió al señor X de inmediato. En cambio, lo sujetó, revisó sus heridas y le realizó tratamientos sencillos con los medicamentos y vendajes que llevaba consigo. Luego comenzó a registrar cuidadosamente al señor X. Encontró una placa metálica especial grabada con el logotipo de Baroque Works, que debería ser una muestra importante de su identidad. También descubrió accidentalmente un folleto codificado que parecía contener información sobre las operaciones de Baroque Works en Arabasta, incluidas las ubicaciones de algunas bases, listas de personal e incluso registros de contactos secretos con ciertos funcionarios del reino. Capítulo 56. Dijiste que estaba espiando. Hoy seré justo y honesto. Y que la marina me acompañe. Sin duda, una grata sorpresa. El valor de esta información probablemente supere con creces la recompensa de 75 millones de bailes. Kai guardó con cuidado la insignia y el folleto. En cuanto al propio señor X, Kai no lo mató, sino que lo ató fuertemente con cuerdas. Necesita usar a este sobreviviente para intercambiarlo por la recompensa. Después de hacer todo esto, Kai arrastró su cuerpo gravemente herido y su presa inconsciente y luchó por salir de estas ruinas abandonadas llenas de muerte y conspiración. Durante los siguientes días, Kai encontró un lugar extremadamente apartado, tal vez una antigua ruina olvidada en lo profundo del desierto, o simplemente una cueva seca, y comenzó a concentrarse en recuperarse. La intensidad de la batalla contra el valioso objetivo de la recompensa fue realmente mucho más allá de su imaginación. Esta lesión es más grave que cualquier anterior. Casi había agotado todos sus medicamentos y tardó varios días en recuperar su movilidad básica. Mientras se recuperaba, también comenzó a aprender sobre los eventos trascendentales que habían ocurrido recientemente en el reino de Arabasta a través de varios canales, principalmente la red de inteligencia suelta que había establecido antes y la información que ocasionalmente escuchaba a escondidas colándose en pueblos cercanos. Escuchó la historia de cómo la princesa Vivi se infiltró en Baroque Works para exponer la conspiración de Crocodile, y finalmente unió fuerzas con un grupo de piratas extraños para levantarse en resistencia. Se enteró de la trágica batalla que estalló en la capital albana, donde el ejército real, el ejército rebelde, las obras barrocas y los piratas lucharon juntos, trastornando toda la ciudad.
También escuchó que al final, fue el joven capitán con sombrero de paja, a quien evitó deliberadamente, quien derrotó de frente a los poderosos 7 señores de la Guerra del Mar, Crocodile, de una manera casi increíble, poniendo así fin a la enorme conspiración que arrasó el país y salvando a todo el reino de Arabasta. Cuando Kai escuchó la noticia, se sintió extremadamente complicado. Por un lado, naturalmente estaba feliz de ver a Crocodile, un traicionero y astuto Shichibukai que trataba la vida humana como si no tuviera valor, siendo derrotado. Esto también prueba indirectamente que su acto de cazar a los agentes de Baroque Works estaba del lado de la justicia. Pero, por otro lado, sentía una indescriptible incomodidad y resistencia ante el hecho de que Luffy y su tripulación actuaran una vez más de una manera tan desesperada, conmovedora e incluso sin sentido, y en última instancia salvaran milagrosamente un país. Tuvo que admitir que la pura determinación de Luffy y su motivación para darlo todo por sus amigos y sus promesas tenían un atractivo increíble y el poder de cambiar el mundo. Este tipo de poder incluso le hizo sentir una sutil admiración en lo profundo de su corazón. Pero al mismo tiempo, también se dio cuenta más claramente de que la libertad y el caos representados por los piratas del sombrero de paja eran exactamente aquello de lo que ahora estaba tratando de separarse y trazar una línea clara entre ambos. Donde quiera que van, siempre hay gran agitación y destrucción. Aunque el resultado final sea positivo, el proceso está lleno de incertidumbre y enormes riesgos. Esto es completamente diferente del estilo de hacer las cosas más cauteloso, orientado a objetivos y al control que sigue ahora. Quizás, desde el principio estábamos destinados a estar en dos caminos diferentes. Kai pensó en silencio, y las ondas en su corazón causadas por pasar parecieron calmarse un poco. Se volvió más decidido a tomar el camino que había elegido. Mantenerse alejado de ellos y forjar su propio camino diferente. Sin embargo, Kai no sabía que incluso si lo evitaba deliberadamente, el hilo del destino a veces lo reconectaría con su pasado de una manera inesperada, e incluso, tejería nuevos y más complicados malentendidos y rumores. Aunque Kai mantuvo deliberadamente un perfil bajo sobre sus acciones en Arabasta, un evento tan importante como la caza del señor X, un agente de alto rango de Baroque Works, no pudo ser encubierto por completo. Especialmente en el contexto de la caída de Crocodile y la desaparición de Baroque Works, la existencia de Kai y sus logros fueron rápidamente notados por algunas personas interesadas y comenzaron a difundirse en el mundo subterráneo de Arabasta y los círculos de inteligencia circundantes. Dado que el momento de las acciones de Kai coincidió con el momento en que Crocodile fue derribado, algunas personas que no sabían la verdad comenzaron a conectar los dos eventos. Algunos especularon que este misterioso Jinxin, el cazador ciego, podría ser un arma secreta enviada por una poderosa fuerza oculta, como el ejército revolucionario, o una organización clandestina hostil a Crocodile, específicamente responsable de eliminar en secreto la columna vertebral de Baroque Works. Algunos incluso especulan con la osadía de que la victoria sobre Crocodile no se debió enteramente a los piratas del sombrero de paja, y que esta misteriosa calma podría haber jugado un papel importante, aunque desconocido, en ella. Después de todo, los piratas del sombrero de paja parecen demasiado jóvenes y su comportamiento es demasiado absurdo, por lo que a muchos les cuesta creer que pudieran derrotar a un Shichibukai por sí solos. Aunque estas especulaciones son absurdas, hasta cierto punto han elevado el misterio y la evaluación de la fuerza de Kai. Al mismo tiempo, rumores negativos sobre el propio Kai comenzaron a difundirse silenciosamente. Su estilo de caza eficiente y cruel, su negativa a formar amistades cercanas con otros y sus brutales ataques, aunque no es sanguinario, los resultados de sus batallas a menudo son trágicos, se han convertido en sinónimo de sangre fría y despiadado y solo preocuparse por el dinero y no por las personas a los ojos de algunas personas. Algunas personas dicen que hará cualquier cosa para conseguir la recompensa, incluso robar la presa de sus compañeros. La verdad del último incidente del castillo puede haber sido distorsionada y difundida. Algunas personas dicen que tiene una personalidad retraída y extraña y que nunca se comunica con los demás y que puede ser un asesino psicópata. Algunas personas incluso desenterraron la mancha de que fue abandonado por los piratas del sombrero de paja, aunque los detalles no están claros. Algunas personas pueden saber que una vez fue miembro de los piratas del sombrero de paja y luego fue expulsado, y lo exageraron para que pareciera que fue expulsado porque traicionó a sus compañeros y cometió actos malvados imperdonables, y ahora se ha convertido en un cazarrecompensas de sangre fría, lo que es un reflejo de su naturaleza.
Algunos de estos rumores negativos se difundieron por celos, algunos se debieron a malentendidos y algunos fueron difundidos deliberadamente por personas con motivos ocultos, como los restos de los piratas que derrotó o personas asociadas con Baroque Works. Estos rumores y especulaciones buenos, malos, verdaderos y falsos, como semillas, comenzaron a brotar y extenderse silenciosamente en todos los rincones de la gran ruta. Son como etiquetas invisibles adheridas al cazador ciego Jinxin, haciendo que su imagen sea más compleja, más misteriosa y más controvertida. Puede que el propio Kai haya oído hablar de esto, pero aún así no le importa. Ya hace tiempo que está acostumbrado a que lo malinterpreten y a que hablen de él. Lo único que le importa es hacerse más fuerte y lograr las metas que tiene en su corazón. Los rumores no son más que polvo insignificante en el camino que tenemos por delante. Pero él no sabía que esas partículas de polvo aparentemente insignificantes podrían un día reunirse y formar una enorme tormenta de arena que bloquearía su progreso, o incluso, empujar su relación con su expareja a un abismo aún más irreparable. Después de que sus heridas en Arabasta fueron básicamente curadas, Kai no permaneció mucho tiempo en este país, que había regresado a la paz pero estaba lleno de recuerdos complicados para él. Entregó con éxito al señor X, vivo, a la Marina. La actitud de la Marina fue mucho mejor esta vez. Después de todo, era un criminal de alto precio que fue capturado vivo, y recibió la enorme recompensa de 75 millones de bailes. Esta cantidad de dinero es suficiente para garantizar que tenga suficiente comida y ropa durante mucho tiempo, y también tiene suficiente capital para llevar a cabo su próximo plan. Abandonó en silencio Arabasta con el botín, el folleto cifrado que contenía los secretos de Baroque Works, que no había tenido tiempo de estudiar con atención, cicatrices que aún no se habían desvanecido por completo y pensamientos más complicados. De pie en la cubierta de un barco mercante que navegaba lejos de Arabasta, sintiendo la brisa del mar que se había vuelto húmeda nuevamente, el humor de Kai no se volvió más ligero debido a su enorme riqueza. La experiencia en Arabasta fue como si le hubieran lanzado una enorme piedra al corazón, provocando olas. La batalla de vida o muerte con el señor X le hizo darse cuenta de la mejora de su propia fuerza, pero también expuso sus deficiencias cuando se enfrenta a hombres fuertes de alto nivel, especialmente usuarios de frutas del diablo. La caída de Crocodile y las hazañas de los piratas del sombrero de paja le dieron una visión más compleja del poder, la justicia y el caos, y lo hicieron más decidido a seguir un camino diferente al de ellos. Aunque parecía no importarle los rumores sobre él, en el fondo de su corazón, podría haber un sutil indicio de fatiga e impotencia. Parece que no importa lo que haga, no puede escapar del destino de ser incomprendido y estigmatizado. Sabía que necesitaba encontrar un nuevo lugar, un lugar donde pudiera curar completamente sus heridas, tanto las heridas internas como las externas tomarían tiempo, y donde pudiera calmarse y planificar su próximo movimiento. Gracias a las últimas noticias de inteligencia, se enteró de que el próximo viaje del Grand Line entraría en aguas aún más peligrosas. La primera mitad del paraíso está llegando a su fin, y las siguientes islas serán aún más poderosas y aterradoras, tanto en términos de entorno natural como de fuerzas arraigadas. La entrada al Nuevo Mundo, el archipiélago Sabaody, y el cuartel general de la Armada, Marineford, ya no están lejos. Y aquellos emperadores que verdaderamente dominan el mar, los 4 emperadores, son como una enorme sombra que se cierne sobre los corazones de todos los marineros. Debe mejorar su fuerza lo antes posible. Confiar únicamente en cazar piratas durante la primera mitad del Grand Line ya no satisface su necesidad de fortalecerse. Necesita un oponente más fuerte y un desafío más duro. Al mismo tiempo, también necesita una comprensión más amplia y profunda de la estructura de poder más importante del mundo. Los 4 emperadores, el cuartel general de la Marina, los 7 señores de la Guerra del Mar, aunque espera abolirlos, siguen siendo fuerzas importantes en la actualidad, e incluso el misterioso ejército revolucionario. El juego y las tendencias entre estas fuerzas afectarán directamente su elección de camino futuro. Decidió dirigirse a una isla más cercana al centro de la gran ruta, donde la información estaba más desarrollada y había gente más poderosa. 0. Solicitar flores. Allí, puede acceder a misiones de recompensa de nivel superior, recopilar más información básica y también, buscar posibles oportunidades para mejorar aún más su fuerza, por ejemplo, buscar una mayor habilidad con la espada o una guía de entrenamiento físico. O, intentar desarrollar aquí más profundamente.
En cuanto al destino específico, todavía necesita estudiar las cartas náuticas y la inteligencia cuidadosamente. Pero poco a poco la nueva dirección se fue haciendo clara en su mente. Atrás quedaron las arenas amarillas de Arabasta. El mar que tenemos por delante es agitado y lleno de incógnitas. Pero los ojos de Kai, en la percepción, estaban más decididos que nunca. Apretó en su mano el cuchillo bastón de meditación, como si estuviera sosteniendo el hilo de su destino que continuaba extendiéndose en la oscuridad. Su carrera de cazador está a punto de abrir un nuevo capítulo, más peligroso y más emocionante. Después de dejar Arabasta, la tierra del ruido y el dolor, Kai no tenía prisa por embarcarse inmediatamente en la siguiente cacería. Se quedó en un pueblo portuario relativamente tranquilo cercano durante varios días y entregó el folleto encriptado que le fue confiscado al señor X y que contenía los secretos de las obras barrocas a un comerciante de información que conocía para que lo desencriptara y analizara. Por supuesto, pagó una tarifa considerable y borró las partes que pudieran revelar su información. Sabía que esta información podría ser útil en algún momento en el futuro. Al mismo tiempo, también estudió cuidadosamente el mapa de ruta de la próxima gran ruta, detectando marcas y texturas especiales, y la inteligencia relacionada. Necesitaba elegir una isla donde pudiera perfeccionar su fuerza, obtener más información y posiblemente entrar en contacto con objetivos de recompensa de mayor nivel. 0. Finalmente, su vista, percepción, se fijó en un lugar cuyo nombre sonaba bastante siniestro. La isla de Gaia y el lugar de reunión de los piratas en la isla, Magic Valley Town, que era famosa por su anarquía. Según la inteligencia, Magic Valley Town es una de las estaciones de tránsito importantes donde muchos piratas y aventureros eligen quedarse antes de ingresar a la segunda mitad, Nuevo Mundo, de Grand Line. Allí hay gente de todo tipo, y emergen muchas personas fuertes. Es una auténtica tierra de nadie, pero también se ha convertido en la confluencia de diversas inteligencias y oportunidades. Se dice que allí circularán muchas noticias sobre el Nuevo Mundo e incluso sobre el legendario Gran Tesoro. Más importante aún, poderosos piratas aparecen a menudo en Pueblo Nuevo y sus aguas circundantes, incluyendo algunas supernovas con recompensas que superan los 100 millones, aunque Kai actualmente desconoce el concepto de supernova. Esto significa que hay suficientes presas allí para satisfacer sus necesidades de mejorar su fuerza y obtener recompensas. Aunque el peligro de Demon Valley Town era mucho mayor que cualquier otro lugar en el que hubiera estado antes, en realidad era más atractivo para Kai, quien estaba decidido a volverse más fuerte y hacía tiempo que estaba acostumbrado a caminar en la oscuridad y el peligro. Escuchó que había un barco mercante que se dirigía a la ciudad de Mogu, por lo que compró un boleto sin dudarlo y se embarcó en un nuevo viaje. Se trata de un buque mercante armado de tamaño medio, que evidentemente ha sido modificado para hacer frente al entorno cada vez más peligroso de la gran ruta. Obviamente, hay más guardias en el barco que en los barcos mercantes comunes, y todos tienen una aura dura y parecen veteranos experimentados. La mayoría de los pasajeros del barco no eran buenas personas. Había solitarios taciturnos y reservados, grupos de mercenarios con la mirada alerta, e incluso algunos tipos en quienes Kai percibía un ligero olor a sangre y piratas, pero que se disfrazaban deliberadamente de simples hombres de negocios. En un entorno así, Kai naturalmente decidió mantener un perfil bajo. Pagó una tarifa relativamente alta por una habitación privada y pequeña en la parte inferior de la cabaña. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, ya sea sentado con las piernas cruzadas en meditación, perfeccionando sus habilidades dominantes, o sacando su cuchillo de meditación, limpiándolo y manteniéndolo cuidadosamente, sintiendo la creciente conexión entre la hoja y sus habilidades dominantes. Rara vez salía de la habitación. Incluso si salía de vez en cuando a tomar el aire, solo se quedaba quieto junto al barco cuando había poca gente en cubierta, escuchando el sonido de las olas y sintiendo la brisa marina. Su ropa sencilla y oscura, su temperamento taciturno y sus ojos vacíos lo hacían parecer un viajero ciego discreto y tal vez algo solitario. Sin embargo, los ojos de su corazón nunca descansaron. En la aparentemente pacífica meditación y soledad, la percepción de Kai era como un tentáculo invisible que cubría silenciosamente todo el barco mercante. Podía oír claramente los pasos de la tripulación patrullando la cubierta, el sonido de las velas y los cabos. Podía oír todo tipo de ruidos procedentes de las habitaciones de otros pasajeros. El clamor de las apuestas, los susurros de conspiraciones, las quejas sobre el viaje, incluso las peleas entre parejas.
Podía sentir las diferentes emociones que emanaban de cada persona. La calma y la ansiedad del capitán, la fatiga y la vigilancia de los marineros, la codicia y el cálculo de los mercaderes, la ferocidad y el entumecimiento de los mercenarios. A través de estas escuchas y percepciones silenciosas, Kai era como un observador externo, absorbiendo silenciosamente todo tipo de información. Capítulo 57. Nami está siendo intimidada frente a los sombreros de paja. ¿Qué sentido tiene llorar a ciegas? Escuchó muchas noticias sobre los cambios recientes en la Gran Ruta. El impacto posterior del incidente del reino de Arabasta aún se está gestando. La caída de Crocodile ha afectado sutilmente el equilibrio de los 7 señores de la Guerra del Mar, y la Armada parece estar reforzando su control sobre la primera mitad de Grand Line. Escuchó más descripciones del Nuevo Mundo. La segunda mitad de la ruta, conocida como el mar más fuerte del mundo, tiene un entorno más duro, un clima más impredecible y es el hogar de monstruos más aterradores y emperadores piratas aún más poderosos. Los 4 emperadores. Todo aquel que entre en el Nuevo Mundo deberá estar dispuesto a arriesgar su vida. También escuchó algunas leyendas que sonaban un poco absurdas. Por ejemplo, respecto a la existencia de Ski Island. Algunas personas juran que en algún lugar del océano de Grand Line hay islas hechas de nubes, con civilizaciones antiguas perdidas e infinitas tierras doradas en ellas. Pero mucha gente se burla de esto, pensando que no es más que una fantasía tonta. Estos fragmentos de información, como innumerables corrientes, fluyen hacia el océano de conocimiento de Kai. Tiene una comprensión más profunda de la inmensidad, complejidad y crueldad de este mundo. Sabía que su ubicación actual era solo un rincón insignificante en este vasto océano. Si quiere controlar verdaderamente su propio destino y cumplir ese lejano juramento, aún le queda un largo y difícil camino por recorrer. Pero en su corazón no había miedo alguno, solo una determinación más fuerte. La crueldad de este mundo solo lo hará más frío. La inmensidad de este mundo solo lo inspirará a tener un deseo más fuerte de explorar y volverse más fuerte. El barco navegó con el viento y las olas durante varios días y finalmente llegó a su destino, la isla de Gaia. Cuando Kai siguió a la multitud por la pasarela y pisó la tierra de esta isla, instantáneamente fue rodeado por un olor extremadamente fuerte y penetrante que era completamente diferente al de todas las islas anteriores. 607. Violencia. Violencia desnuda y sin disimulo. Deseo. Aquí se liberan sin escrúpulos la codicia, la lujuria, el deseo destructivo, todo tipo de deseos primitivos. Caos. Desorden. Parece que aquí no hay reglas, solo la ley más primitiva de la selva. El aire estaba impregnado del hedor agrio del alcohol barato, el fuerte olor a tabaco, el olor a sudor y vómito, e incluso un leve, pero persistente, hedor a sangre. Los edificios que bordeaban la calle estaban en su mayoría ruinosos, con las paredes cubiertas de todo tipo de grafitis burdos y logotipos de grupos piratas. Las calles están llenas de todo tipo de piratas feroces con extraños atuendos. Tienen ojos fieros, hablan con vulgaridad y pueden desenvainar sus espadas contra otros si no están de acuerdo. Se oían sonidos de lucha, gritos y risas uno tras otro. Este es Pueblo Mogu. Un auténtico pueblo sin ley y un paraíso pirata. Las cejas de Kai se fruncieron fuertemente. Podía percibir con claridad la atmósfera maliciosa y peligrosa que impregnaba este lugar, 10 veces más intensa que cualquier otro lugar donde hubiera estado. El aire parecía condensarse con un aura violenta, lo que le provocaba un ligero escozor en la piel. Sabía que definitivamente aquel no era un buen lugar. Sobrevivir aquí es un enorme desafío en sí mismo. Cualquier debilidad o vacilación puede conducir a un peligro fatal. Pero al mismo tiempo, también sentía que en ese caos y peligro parecía haber algún tipo de vitalidad especial y oportunidad escondida. Aquí no hay ningún encubrimiento hipócrita, solo la más estricta ley de la selva. Tal vez, en un entorno así, su fuerza y su voluntad puedan afinarse mejor y será más fácil encontrar información verdaderamente valiosa y griega. Presas de tamaño suficiente. Los desafíos y las oportunidades coexisten. Kai no se dejó intimidar por el caos que se desarrollaba frente a él. Se calmó rápidamente y ajustó su aura al estado más discreto. Al mismo tiempo, incrementó al máximo su haki de observación, percibiendo atentamente todo lo que lo rodeaba. Era como una piedra que se fundía con un arroyo, fusionándose silenciosamente con la multitud caótica de Demon Valley Town.
Necesitaba encontrar un lugar relativamente seguro donde quedarse lo antes posible, si existía, y luego comenzar a recopilar información sobre la ciudad, la leyenda de Ski Island y los objetivos de recompensa que merecían su atención. En Demon Valley Town, esta nueva prueba ha comenzado. Kai caminó con cuidado por el pueblo del Valle Mágico, buscando un lugar donde quedarse temporalmente y un canal para recopilar información. Al final, eligió un bar que parecía grande pero que tenía una atmósfera igualmente caótica y ruidosa como punto de entrada. Este tipo de lugar es a menudo donde más se concentra la información, y también es el lugar donde es más fácil observar todo tipo de personas. El bar estaba lleno de humo y olor a alcohol. Piratas y desesperados de todos los colores y vestimentas se apiñaron, haciendo ruidos fuertes y actuando de manera imprudente. Kai encontró un asiento relativamente discreto cerca de una esquina y se sentó. Pidió un vaso de la cerveza más barata y luego, en silencio, despertó sus sentidos, escuchando y sintiendo todo a su alrededor. En ese momento, un estallido de risa arrogante y sarcástica de repente eclipsó el ruido en el bar y atrajo la atención de todos, incluido Kai. Ja 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 ja. ¿Sueños? ¿Islas en el cielo? Me muero de risa. La voz era aguda y penetrante, llena de desprecio y desdén por los ideales ajenos. Oigan, ¿se han vuelto estúpidos después de estar a la deriva en el mar? ¿Cómo pudieron creer algo así en un cuento infantil? Kai centró su percepción en el pasado. La fuente de la voz era un joven alto, delgado y elegantemente vestido con una sonrisa cínica en su rostro. Estaba de pie en medio de la barra, con un pie sobre la mesa, mirando hacia alguien en cierta dirección y burlándose de él. Por el aura de hiena que exudaba, que intimidaba a los débiles y temía a los fuertes, y también tenía un toque de crueldad, Kai inmediatamente determinó que este debería ser el famoso pirata novato en Mogutown, Yena Bellamy. Detrás de Bellamy estaba un hombre más alto y musculoso, con un aura más tranquila pero también más peligroso. El hombre vestía un extraño atuendo de luchador y una máscara. Aunque no hablaba, Kai percibía en él una fuerza de acero que superaba con creces la de Bellamy, y un aura fría de sumisión a una existencia más poderosa. Kai sintió vagamente que el aura de esta persona parecía algo similar a la de un cuadro relacionado con los 7 señores de la guerra del mar Don Quixote do Flamingo del que había aprendido en la inteligencia antes. Esta persona es Achis. La persona de la que Bellamy se burlaba estaba al otro lado de la barra. Kai sintió que había 3 personas allí. Uno de ellos, aunque su aura parecía un poco débil y avergonzada en ese momento, como si acabara de experimentar algo, era extremadamente duro y puro, como una roca. Ante el ridículo de Bellamy, no retrocedió ni vaciló en absoluto, sino que exudaba una especie de luz más decidida de perseguir sueños. Este aliento, el corazón de Kai dio un vuelco otra vez. Es Luffy. Había 2 auras familiares a su lado, una era Zoro, que era tan afilado como una espada y tenía un toque de ira reprimida, y la otra era Nami, que parecía un poco asustada pero sus ojos, en la percepción, eran muy firmes. De hecho, también están aquí. Y. Parece que Bellamy los está humillando en público. Los dedos de Kai que sujetaban la copa de vino se apretaron ligeramente de manera involuntaria. Bellamy continuó burlándose de él con ese tono repugnante. Oye. Chico del sombrero de paja. Deja de soñar. La era de los piratas cambió hace mucho. Ahora es una era que valora la fuerza y la realidad. ¿Sueños? ¿Cuánto valen? ¿Podrán permitirte sobrevivir en el nuevo mundo? Solo siguiendo a fuerzas verdaderamente poderosas como nosotros, obviamente se refería a Doflamingo, y enfrentando la realidad podremos sobrevivir en este océano. ¿Isla del cielo? ¿Ciudad dorada? Vamos. Esas son solo mentiras para engañar a los niños. Bellamy, Sachis detrás de él y muchos piratas a su alrededor que fueron instigados por ellos, estallaron en risas, llenas de burla despiadada de la palabra sueño. Sin embargo, ante tal humillación y burla, Luffy, tal como lo percibió Kai, nunca refutó ni se enojó. Él simplemente lo soportó en silencio, y su espíritu tenaz no vaciló en lo más mínimo. Incluso Zoro, que estaba a su lado, tenía un aura como una espada a punto de ser desenvainada, pero parecía haber sido reprimido por Luffy de alguna manera y tampoco hizo ningún movimiento.
Al final, después de ser provocados y golpeados aún más excesivamente por Bellamy y sus hombres, Kai podía sentir claramente el golpe sordo de los puños y los pies aterrizando en partes del cuerpo, así como la exclamación enojada de Nami. Luffy y los otros dos en realidad eligieron soportarlo en silencio, y luego se dieron la vuelta y abandonaron el bar. Esta escena hizo que Kai se sintiera extremadamente confundido y complicado. Por un lado, sentía una aversión instintiva hacia el realismo desnudo de Bellamy y su despiadado pisoteo de los sueños. Aunque él mismo ha experimentado la traición y la cruel realidad, en el fondo de su corazón parece no estar de acuerdo con los valores de negar completamente los sueños y solo creer en el poder. Por otro lado, le parecía incomprensible, incluso con un toque de desprecio, la decisión casi ingenua de Luffy de soportar la humillación para no pelear con basura. En su opinión, ante tal provocación e insulto, uno debería contraatacar con el puño. La paciencia solo volvería al otro más agresivo. Esto contradecía completamente sus principios actuales. La fuerza lo decide todo y la debilidad solo invita al acoso. Kai tomó un sorbo de cerveza en silencio, sintiendo la amargura en su boca. No intervino en el conflicto. Esto no tiene nada que ver con él. Además, también sintió vagamente que Bellamy y Sachis detrás de él eran bastante poderosos, especialmente Sachis, cuya aura era bastante peligrosa. No quería involucrarse precipitadamente antes de comprender la situación. Él simplemente mantuvo en silencio este conflicto y la extraña reacción de Luffy en su mente. Sintió vagamente que este tipo, Luffy, parecía incluso más incomprensible de lo que había imaginado. La distancia entre él y los piratas del sombrero de paja no es solo física, sino también en términos de ideas y caminos, y es cada vez mayor. Durante su estancia en Magic Valley Town, Kai buscó cuidadosamente objetivos de recompensa adecuados mientras continuaba recopilando información variada. Y cada vez llegaban más rumores sobre la isla del cielo y la corriente ascendente a sus oídos. Al principio no le importó, pensaba que era una tontería. Pero después de que él personalmente presenció a Luffy siendo ridiculizado en el bar por mencionar Ski Island, y en los días siguientes, sintió que parecía haber varias fuerzas diferentes en la ciudad, incluidas algunas personas que parecían eruditos o exploradores, y algunos piratas misteriosos, que estaban explorando en secreto y buscando formas de llegar a Ski Island. Su interés no pudo evitar despertarse. ¿Existen realmente las islas en el cielo? ¿Y qué clase de extraño fenómeno natural es esta corriente ascendente que se eleva hacia el cielo, capaz de transportar barcos a miles de metros de altura? Por curiosidad y un deseo instintivo de explorar lo desconocido, quizás también un sutil deseo de verificar si Luffy y los demás realmente estaban persiguiendo una fantasía ilusoria, Kai también comenzó a preguntar sobre las noticias de las crecientes corrientes oceánicas a través de algunos canales de inteligencia. Encontró un contacto en la sucursal de un traficante de inteligencia con el que había trabajado antes en Mogutown, pagó algo de bailes y pidió información sobre las crecientes corrientes oceánicas. ¿Corrientes ascendentes? Oye, hermanito, ¿a ti también te interesa la isla del cielo? El astuto y astuto agente de inteligencia miró a Kai con una mirada ambigua. Este es un tema candente. Pero eso no es broma, es más peligroso que el Triángulo del Diablo. Si 10 barcos se precipitan, tendríamos suerte si uno llega sano y salvo a la isla del cielo. Solo tengo curiosidad. Kai respondió con calma. Dime lo que sabes. El informante se encogió de hombros, tomó el dinero y luego le reveló algunas medias verdades e información vaga a Kai. Se dice que la corriente ascendente no siempre está ahí, sino que aparece periódicamente. En cuanto a la hora exacta y el lugar, nadie puede decirlo con seguridad. Sin embargo, recientemente ha habido rumores de que, basándose en textos antiguos y observaciones de corrientes oceánicas anormales, es probable que el próximo afloramiento ocurra en los próximos días cerca de la nube gigante conocida como Nube Hidi al sur de la isla de Gaia. El agente de inteligencia también mencionó alguna información dispersa sobre la necesidad de una modificación especial de los barcos y la necesidad de encontrar el llamado pájaro guía para determinar la ubicación específica, pero fue vago y obviamente se trataba de rumores o reservas. Kai anotó esta información en silencio. Aunque era vago, al menos le dio una comprensión más concreta del concepto de corrientes ascendentes.
También sintió que la atmósfera en Demon Valley Town parecía haberse vuelto algo inusual durante este periodo, con corrientes subterráneas surgiendo, y parecía que muchas personas realmente se estaban preparando para el próximo evento. Entonces, ¿debería unirme a la diversión? ¿Presenciar ese espectáculo legendario con mis propios ojos, o con mi imaginación? ¿O incluso, intentar llegar a esa isla etérea? Kai lo pensó por un momento y finalmente negó con la cabeza, rechazando la idea. El riesgo es demasiado grande. Según el comerciante de inteligencia, la probabilidad de éxito al intentar llegar a la isla del cielo es extremadamente baja y el más mínimo error puede provocar que el barco se destruya y la gente muera. Su objetivo actual es fortalecerse y encontrar su propio camino. No hay necesidad de correr un riesgo tan grande por una leyenda ilusoria. Además, no estaba muy interesado en el llamado País Dorado. La riqueza es importante, pero no es su objetivo más importante. En comparación con la búsqueda de tesoros, prefiere adquirir riqueza y mejorar su fuerza a través de la caza de criminales, lo cual es más directo y más acorde con sus principios. Lo más importante es que sintió que Luffy y su tripulación parecían haber encontrado una manera de ir a la isla del cielo y estaban haciendo preparativos activamente.